tiene mucha data, realmente tiene muchos antecedentes desde la antigua Grecia, cuando le consultaban, pues, ¿no?, al pueblo, a la plebe, para que se pronunciara, y de acuerdo a eso se medía el nivel de aceptación. Y en el Ecuador tenemos también una larga historia, casi como desde 1972, desde que el Ecuador regresó a la democracia, hasta la presente fecha, mecanismos de consultas populares que se han venido realizando desde los diferentes gobiernos con la finalidad de que el pueblo se pronuncie. Lo que pasa, y aquí una mirada muy general y a título personal, antes de responder la pregunta, lo que pasa es que la mayoría de estas consultas que se han hecho en los diferentes gobiernos han respondido a los intereses de los gobiernos, más no de la No del ciudadanía. pueblo, no del Exactamente, pueblo, más no. exactamente. Entonces, por eso es que vemos este tipo de situaciones y preguntas como estas, que una sí es necesario realmente darle la importancia que necesita. Y, por ejemplo, la que usted está manifestando, la pregunta número 1, en la que establece que si el pueblo se pronuncia y dice sí, por ejemplo, ya no sería solamente la Policía Nacional quien estaría a cargo de la seguridad interna del país, de los ciudadanos y ciudadanas, sino que también sería en este caso las Fuerzas Armadas. En los actuales momentos la Constitución no permite que las Fuerzas Armadas, mejor dicho, da la pauta o permite, mejor dicho, que las Fuerzas Armadas solamente sean como un apoyo, como un aporte a la Policía Nacional. En caso de que se apruebe, por ejemplo, mediante consulta popular y que la gente diga sí, entonces lo que va a pasar seguramente es que ya no sería solamente la Policía Nacional quien estaría al frente o a cargo de la seguridad del país, sino que también sería en conjunto con las Fuerzas Y que en estos Armadas. momentos es necesario que salgan las Fuerzas Sí, por Armadas. supuesto, esa es una pregunta que realmente sí amerita revisarla, solo que es necesario puntualizar que en el 2014 la Corte Constitucional ya hubo un dictamen de esta Corte donde decía que ese tipo de dinámica, por ejemplo, de rango constitucional, debe hacerse mediante enmienda constitucional. Ahora, todo esto pudiéramos evitar si tuviéramos una asamblea sintonizada con el pueblo. Para ella, el grupo de mayoría que responde a intereses de un expresidente y no responde a los intereses de la población. Pero bien, vamos más allá. Aquí hay otra pregunta de extraditar a todos los que se robaron la plata del Ecuador. Sí, efectivamente, y aquí dos lecturas muy concretas y rápidas. La una, desde el punto de vista del derecho, el artículo 79 de la Constitución no permite ese tipo digamos que de extradición realmente. Y eso justamente es lo que ha visto el gobierno nacional, es decir, listo, como la Constitución no lo permite, de acuerdo al artículo 79, entonces vamos a consultarle al pueblo, si es que el pueblo está de acuerdo, que en virtud de estos delitos transnacionales, entonces que el Ecuador pueda básicamente extraditar. Pero ahí hay que añadirle algo más. Si es que el pueblo decide, si es que la gente decide votar sí por esa pregunta, entonces luego, aunque realmente, y ahora a veces los tiempos son cortos, pero realmente esa pregunta sí es necesario analizarla, porque realmente no pasaría por un tema de enmienda constitucional, sino que más bien de reforma que respondería a la Asamblea Nacional. Pero en caso de que así sea aprobada, luego lo que vendría en el marco del derecho es que entonces el Ecuador tendría que ajustar su norma constitucional para que le permita establecer acuerdos y convenios y tratados internacionales con otros países, que ya una vez firmados estos convenios y tratados internacionales, entonces el Ecuador ahora sí proceda a la extradición, y que no solamente la extradición, sino que ya en esos otros países se pueda sancionar o sentenciar por estos delitos Y que transnacionales. devuelva. Hay que agregarle aquí que devuelva lo que se robó. Lo que pasa es que el tema de la devolución, no sé si usted se acuerda que desafortunadamente no fue aprobado por la Asamblea Nacional, porque hay cosas que realmente al gobierno y a la Asamblea Nacional no le interesa realmente, muchas Estamos de acuerdo. de estas situaciones, pues, ¿no? Entonces, lo que sí es que una vez que se dé esto, el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, tendría que modificar y firmar algún tipo de acuerdo o tratado internacional que facilite justamente establecer los caminos para el tema de la extradición. Ya, la otra pregunta que me parece interesante, que es disminuir la cantidad de asambleístas. Me parece también que por ahí esto es saludable, pero buscar un mecanismo que permita no llevar de un solo partido, porque si no llegaríamos a lo mismo. O sea, X partido capta a todos los asambleístas y van todos a ser mayoría y oposición al gobierno, y este país no avanza y seguimos en lo mismo como estamos ahorita.
En lo personal, yo tengo una opinión bastante diferente porque, por ejemplo, y es lo que manifestaba hace un rato, la Constitución establece algunos principios y entre esos principios está el principio de la progresividad. Quiere decir que los derechos han ido y van y deben de ir de menos a más. Antes las mujeres no podían sufragar, luego se pudo, los jóvenes no podían sufragar a través de diferentes reformas y avances en el marco del derecho, se lo pudo hacer. Si eso se aprueba, vamos al ejercicio práctico. Si esa pregunta se aprueba, primero Esmeralda se vería afectado. Primero, ¿por qué? Porque ahí hay unos parámetros que deben de cumplirse. Solo Dice, tendría un asambleísta. solo tendría uno o máximo dos, porque dice a partir de 250,000 sufragantes, ¿cierto? Habitantes. A partir de 250,000. ¿Quiénes tendrían, por ejemplo, más asambleístas? Las provincias más grandes, como Guayas, como Pichincha, como Manabí y algunas del Oriente, me explico, ¿no? Es decir, nosotros nos afectaríamos y al verse afectado esta provincia, indudablemente, y bueno, no solamente esta, sino que otras también, contradice a este principio de progresividad porque entonces estaría reduciendo la posibilidad que participen, pues no, ahora jóvenes y mujeres y cualquier persona. Ahora, además, es importante analizar esta pregunta. ¿Por qué? Porque ha dicho el gobierno nacional, no, lo que pasa es que con esto vamos a reducir recursos económicos. Discúlpeme, en relación del 12 o 14% proporcionalmente de lo que se podría terminar reduciendo la cantidad de asambleístas y que eso aprueba, no representa realmente, por así decirlo, los recursos económicos del PBI ni siquiera ni en 1%. Una, dos, no representa todos los millones y la cantidad de dinero que se roban realmente algunas personas que están en estos espacios. Entonces, no va más bien por ahí. Lo que yo más bien creo es que, por ejemplo, ¿qué hubiese sido bueno incluir? Y que tal vez no pasaba por un tema de reforma ni de enmienda constitucional. ¿Qué hubiese sido bueno incluir? Si es que el gobierno está diciendo, no, lo que pasa es que la Asamblea Nacional es un problema, listo. ¿Por qué no se plantea en esa pregunta la calidad de asambleísta que necesitamos tener? ¿Por qué estamos pensando el tema de la reducción en temas porcentajes? Es que mientras menos mejor. No pasa por ahí. ¿Por qué no mejoramos la calidad? Listo, a ver, por ejemplo, requisito, lo que no hay actualmente en la Constitución. Requisito para ser asambleísta, no sé, tener de pronto, acreditar experiencia, acreditar transparencia, honestidad, credibilidad. O sea, Títulos. sí, también, exactamente, también. A Eso, lo mejor tener una edad que permita ya por tener la supuesto. experiencia, porque ahí van jóvenes que no saben ni qué hacer. Sí, por supuesto. Entonces, esas cosas que a la gente sí le interesa, que a la gente sí le importa por cómo se ha ido desgastando la Asamblea Nacional, no están ahí. ¿Me explico? Entonces, esas cosas que la gente necesitaba saber, que la gente necesita escuchar, porque realmente hemos visto cómo la Asamblea Nacional se ha convertido en un circo, realmente, y con el respeto de los asambleístas, con mucho respeto, pero se ha Y con convertido. respeto a los que Y, trabajan en el circo y también. que, por Yo supuesto, digo, con también, pues, respeto a ¿no? los que hacen su trabajo honrado y muy Exacto, bien, por supuesto, muy pero, bien. pero entonces, ¿por qué no se incluyó en esa pregunta cuestiones fundamentales que puedan mejorar? Si se reduce, perfecto, está bien, pero que se reduzca y que quienes queden, quienes asuman ese rol de asambleísta para las próximas elecciones, sea también gente que cumpla con requisitos morales, éticos, transparentes, académicos, pues, discúlpenme, Ahí la pues, mayoría está es, involucrada en actos dolosos. es el escenario del debate de la vida pública, de la vida republicana del Ecuador, Ahora, pues. yo diría, abogado, una de las cosas también porque siempre se perjudica al que menos tiene, en este caso Esmeralda, o a las provincias pequeñas. Yo digo que se ponga un límite, que sea dos asambleístas por provincia, no importa la cantidad de habitantes que tenga. Ahí sí podemos regular. Debería ser así, pero con esa figura que se está planteando, los beneficiarios son los que siempre han sido las grandes provincias como Guayas, como Pichincha, Manabí y otras, Y siempre legislan para ellos. por supuesto. Entonces, a nosotros como esmeraldeños y otras provincias que tienen menos, una densidad poblacional más pequeña, si en caso de aprobarse, nos afectaría indudablemente porque reduciría pues nuestra presencia allá en el debate Tendremos público. menos Por oportunidades. supuesto, menos oportunidades de exigir días mejores y situaciones mejores para la provincia de Esmeralda, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciudadanía debe saber y debe tener un poco claro que este mecanismo de la consulta popular, lo que establece, por ejemplo, y es la dinámica que ha planteado el gobierno nacional, es que para mejorar la seguridad, que para mejorar el tema de medio ambiente y democracia, hubiésemos querido ver, mi estimado amigo periodista, por ejemplo, cuestiones que realmente nos están afectando, discúlpeme, cuestiones que contemplen aspectos en temas de seguridad social, en temas de empleabilidad, de productividad,
que a lo mejor no pasaban por un tema de reforma, de consulta popular, como la última pregunta. La última pregunta realmente es redundante. Las dos últimas preguntas son redundantes porque, por ejemplo, eso de la compensación a la gente que defiende el medio ambiente ya está contemplado. Pues, lo que hay que mejorarlo. Por supuesto, y ya está contemplado en el proyecto de Sociobusque, pues. Eso ya existe, el pago de la compensación a ciudadanos y ciudadanas que están comprometidos con el medio ambiente. Eso ya existe por medio del proyecto de Medio Bosque. Entonces, algunas preguntas realmente no tienen la esencia que la ciudadanía esperaba y que se necesita en el contexto actual de lo que estamos viviendo. Yo también me esperaba otro tipo de preguntas. Por decir, esto del Consejo de la Judicatura, para mí eso debe plantearse que se debe cerrar. No nos ha sumado. No nos ha solucionado, más bien nos ha creado conflicto. Usted ve en qué está entrampado todo actualmente, que jale para acá la Asamblea, los del Consejo de la Judicatura, los otros de acá, y todo es un verdadero problema. Sí, mira, hay dos preguntas que es necesario también analizarlas. Una que usted ha dicho es el hecho de que la Fiscalía pueda tener la independencia, ¿cierto? Que por una parte, si viviéramos realmente en un Estado constitucional de derechos, sería importantísimo porque entonces podríamos decir que la independencia de los poderes y que cada organismo actuara de manera autónoma e independiente sería interesante. Pero desafortunadamente esa pregunta no nos llena de mucha expectativa porque tenemos un organismo fiscal que desafortunadamente, históricamente, siempre ha respondido a los intereses de los gobiernos de turno. Entonces, un ciudadano común y corriente que le pregunten esto, ¿qué le va a interesar si es que la fiscal, si es que el fiscal? O sea, pienso que la consulta popular, agotar los recursos económicos en una consulta popular debería de ser en temas trascendentales, no a los intereses de los gobiernos de turno. Que siempre ha pasado eso. Por eso es que fracasamos. Por supuesto. Ahora, por ejemplo, lo que discutíamos, con el nivel de desaprobación que tiene el gobierno nacional, el 80%, discúlpeme, mi estimado amigo periodista y ciudadanía esmeraldeña y quienes escuchan este medio de comunicación, con el nivel de desaprobación que tiene el gobierno nacional, el 80% en contra que desaprueba su gestión, tirar una consulta popular que representa casi 60 millones de dólares y cuando contradice la lógica, no, es que vamos a reducir el número de asambleístas porque se paga mucho, ¿y cuánto van a pagar por el tema de la consulta popular? ¿Que nos las van a hacer de gratis? No, pues, son como 60 millones de dólares. Entonces, esperábamos realmente unas preguntas que respondan a los intereses de la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, que se puedan resolver problemas de salubridad, problemas de fondo, problemas de falta de fuentes de empleo, que la gente se está muriendo de hambre porque no tiene recursos económicos, porque no hay trabajo en este país y sobre todo en la provincia de Esmeralda. Entonces, no sé, cómo que coincidimos un poco, nos quedamos con las dos primeras preguntas. Sí es necesario analizar por lo menos unas tres preguntas. El tema, por ejemplo, de lo que estábamos discutiendo, de que las Fuerzas Armadas puedan que la seguridad no dependa solamente de la policía, sino que las Fuerzas Armadas. Y ahora ahí es necesario añadirle algo más, mi estimado amigo periodista. Está bien de que se haya mirado este tema de la seguridad y la posibilidad de que entonces sea las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional que traten los temas de seguridad. Ok, perfecto. Pero es que en el tema de seguridad, mi estimado amigo periodista y todos quienes escuchan este medio de comunicación, no pasa solamente pues por la implementación de otro cuerpo colegiado como las Fuerzas Armadas que se sume a las tareas de la Policía Nacional, pues eso sí va a ayudar. No lo voy a decir que no. Sí va a ayudar, por supuesto. Y tuvimos ahora medianamente un parámetro para medir cuando hubo la disposición por parte del gobierno nacional que saliera los militares, las Fuerzas Armadas a patrullar y todo este operativo. Hay formas de medir realmente y que sí tienen sus resultados positivos. Hay indicadores que permiten determinar que sí funciona. Pero si tenemos si le damos o si le queremos dar una mirada integral en el contexto completo de seguridad ciudadana, con esa pregunta que se está planteando ahí, nos quedamos muy limitados. Porque no pasa solamente por incorporar más policías. Pero creo que sí se la puede mejorar. Por supuesto. Sí se la puede mejorar. Por supuesto, pero es que, ¿qué es lo que pasa? Y por razón del tiempo, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estas preguntas
que realmente debieron haber sido también trabajadas con colectivos, con ciudadanos, con gremios, con universidades, para poder tener realmente preguntas que representen y que respondan a los intereses del pueblo. Desafortunadamente se hicieron seguramente en la madrugada y entre unos 3 o unos 4 que son los que manejan el tema a nivel de país, y decidieron armar este esqueleto que no tiene casi ni pies ni cabeza, o que tiene una cabeza y que le faltan dos manos, o dos piernas, o solo la cabeza y le falta el resto del cuerpo, y que entonces, ¿qué es lo que le presentan a la ciudadanía? 2 o 3 preguntas que podrían ser de interés, que pueden realmente ser analizadas y que la ciudadanía a lo mejor va a decir, listo, sí me interesa porque estamos cansados que en Esmeralda, por ejemplo, nos robe, pero y de ahí lo demás, y los problemas de fondo. Entonces se pudo haber aprovechado este espacio, este momento, para que la gente diga, estoy de acuerdo con las preguntas y voy a votar porque haya más trabajo, voy a votar porque haya paracetamol, voy a votar porque haya, por ejemplo, salud. Pero desafortunadamente eso no se lo ha planteado.